El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 2. Varias horas después, Grace estaba sentada en una silla en el pasillo junto al dormitorio de la viuda. Estaba agotada y lo único que deseaba era irse a dormir, aun sabiendo que, pese al cansancio, se pasaría el resto de la noche dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. La viuda estaba tan trastornada y la había llamado tantas veces que acabó renunciando a la idea de acostarse y se instaló allí con una silla. En la última hora le había llevado a la anciana, que no se movía de la cama, un fajo de cartas que había tenido guardadas en el fondo de un cajón con llave, un vaso de leche caliente, una copa de coñac, otro retrato en miniatura de su fallecido hijo John, un pañuelo que sin duda tendría un valor sentimental, y otra copa de coñac para reemplazar a la primera que se había bebido mientras le ordenaba que fuera a buscar el pañuelo. Habían pasado 10 minutos desde la última llamada, 10 minutos en los que no había podido hacer otra cosa que estar sentada y esperar, y pensar, y seguir pensando en el bandolero, en su beso, en Thomas, el actual duque de Windham, al que consideraba un amigo, en el difunto hijo mediano de la viuda y en el hombre que, al parecer, era igual que él, y en su apellido. Hizo una larga inspiración. Su apellido. Por Dios, eso no se lo había dicho a la viuda. Se había quedado inmóvil en el camino, observando alejarse al bandolero a la luz de la media luna. Y finalmente, cuando le pareció que las piernas podían funcionarle, reaccionó para volver a casa. Tuvo que ir a desatar al lacayo y luego atender al cochero. En cuanto a la viuda, estaba tan trastornada que ni siquiera protestó cuando colocó al cochero herido dentro del carruaje con ella. Una vez hecho todo eso, subió al pescante donde estaba el lacayo, tomó las riendas para dirigir el carruaje de vuelta a casa. No tenía mucha experiencia conduciendo carruajes, pero se las arregló. Tuvo que hacerlo. No había nadie más que pudiera encargarse de eso, y a ella se le daba muy bien. Se le daba bien encargarse de todo, tomar las riendas ella sola. Cuando llegaron a casa, buscó una persona para que atendiera al cochero y luego fue a ocuparse de la viuda sin dejar de pensar en él. ¿Quién era? El bandolero había dicho que en otro tiempo su apellido había sido Cavendish. ¿Podría ser el nieto de la duquesa viuda? Le habían dicho que John Cavendish murió sin dejar descendencia. Pero no sería el primer noble joven que dejaba el campo sembrado de hijos ilegítimos. Aunque él había dicho que su apellido era Cavendish, o mejor dicho, que había sido Cavendish, lo cual significaba... Sacudió la cabeza agotada. Estaba tan cansada que no era capaz de pensar con claridad, y sin embargo, parecía que lo único que podía hacer era darle vueltas a lo ocurrido. ¿Qué significaba que el apellido del bandolero fuera Cavendish? ¿Podía un hijo ilegítimo llevar el apellido de su padre? No tenía ni idea. Jamás había conocido a un hijo bastardo, al menos no a uno de origen noble, pero sabía que algunos hombres se cambiaban el apellido. El hijo del párroco se había ido a vivir con unos parientes cuando era pequeño, y la última vez que vino de visita se presentó con otro apellido. Al parecer, un hijo ilegítimo podía ponerse el apellido que quisiera, y aunque no fuera legal hacerlo, un bandolero no se iba a preocupar por esos tecnicismos, ¿no? Se llevó la mano a la boca y reprimió la sensación que sacudió su cuerpo cuando recordó lo que había sucedido. Él la había besado. Había sido su primer beso y ni siquiera sabía quién era él. Sabía cómo olía, el calor que emanaba su piel y los suaves y aterciopelados que eran sus labios, pero no sabía su nombre. Bueno, no del todo. Grace. Grace. Se levantó con cansancio. Había dejado entreabierta la puerta para oírla por si llamaba y no se había equivocado. Volvía a llamarla. La viuda debía de seguir muy trastornada. Rara vez la llamaba por su nombre de pila, pues era más difícil decirlo de manera autoritaria que señorita Everslade. Entró a toda prisa en el dormitorio. ¿Necesita algo?, preguntó,
procurando que la voz no le saliera cansada ni resentida. La viuda estaba sentada en la cama, bueno, más bien recostada, con la cabeza levantada sobre las almohadas. Parecía estar muy incómoda, pero la última vez que intentó colocarla mejor, casi le arrancó la cabeza. ¿Dónde estaba? Pensó que esa pregunta no necesitaba respuesta, pero de todos modos contestó. Al otro lado de la puerta, señora. Necesito que me traiga una cosa, dijo la viuda, más agitada que autoritaria. ¿Qué desea que le traiga, excelencia? Necesito el retrato de John. Grace la miró sin comprender. No se quede ahí parada, espetó la viuda. Pero, señora, protestó Grace retrocediendo de un salto. Le he traído los 3 retratos en miniatura y... No, 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 exclamó la viuda, sacudiendo la cabeza de un lado a otro sobre las almohadas. Necesito el cuadro, el de la galería. El cuadro, repitió Grace. Eran las 3:30 de la madrugada, y tal vez estuviera aturdida por el agotamiento, pero creía que le acababan de ordenar que descolgara un retrato de cuerpo entero de una pared y lo subiera 2 tramos de escalera hasta ese dormitorio. ¿Sabe cuál es? Él está de pie junto al árbol y le brillan mucho los ojos. Grace pestañeó tratando de asimilarlo. Creo que solo hay ese. Sí, dijo la viuda con voz chillona por la impaciencia. Le brillan mucho los ojos. ¿Quiere que lo traiga aquí? No tengo otro dormitorio. Muy bien. Tragó saliva. Por Dios, ¿cómo se las iba a arreglar para hacerlo? Me llevará algo de tiempo. Tan solo subas en una silla y saque el maldito cuadro. No es necesario que... Le vino un acceso de tos y se le dobló el cuerpo. Grace corrió hacia la cama. Señora, señora, exclamó rodeándole la espalda con el brazo para enderezarla. Por favor, señora, debe tratar de tranquilizarse. Podría hacerse daño. La viuda tosió unas cuantas veces más, bebió un largo trago de leche caliente, después soltó una maldición y cogió la copa de coñac. La apuró de un trago. Le haré daño a usted, resolló, dejando la copa en la mesita de noche de un golpe. Si no me trae ese retrato ahora mismo. Grace tragó saliva y asintió. Como desee, señora. Salió a toda prisa y, cuando ya estaba fuera de la vista de la viuda, se apoyó en la pared del pasillo. Qué bien había comenzado la noche. Había tenido una pistola apuntándole al corazón, la había besado un hombre cuya próxima cita sería sin duda con la horca, y ahora la viuda quería que sacara un enorme retrato de cuerpo entero de la galería y se lo subiera a su habitación. A las 3:30 de la madrugada. Está claro que no me paga lo suficiente, masculló en voz baja mientras bajaba las escaleras. No existe ninguna cantidad de dinero que... Grace se detuvo en seco y con el impulso se saltó el último peldaño. Al instante, unas manos grandes la tomaron de los brazos para sujetarla. Levantó la vista, aunque ya sabía quién era. Thomas Cavendish, el nieto de la duquesa viuda. También era el duque de Windham y sin duda el hombre más poderoso del distrito. Estaba en Londres casi tanto como en Belgrave, pero ella había llegado a conocerlo bastante bien en los 5 años que llevaba trabajando de dama de compañía para la viuda. Eran amigos. La situación era extraña y totalmente inusual, dada la diferencia de clase social que había entre ellos. Excelencia, dijo, aunque hacía mucho tiempo que él le había ordenado que lo tuteara y lo llamara por su nombre de pila cuando estuvieran en casa. Le dio las gracias con un gesto de asentimiento cuando él le soltó los brazos, retrocedió y bajó las manos a los costados. Era demasiado tarde para pensar en formalidades. ¿Qué demonios haces todavía despierta? Son más de las 2. Más de las 3 en realidad. Lo corrigió ella distraída, y entonces pensó, santo cielo, era Thomas. Se despabiló del todo. ¿Qué debía decirle? ¿Debía explicarle algo de lo ocurrido? No podría ocultarle que las habían asaltado,
pero no estaba segura de si debía contarle que tal vez tenía un primo que robaba en los caminos a los aristócratas, porque, a fin de cuentas, podría no ser su primo. Además, no tenía ningún sentido preocuparlo sin necesidad. Grace. Ella sacudió la cabeza. Perdón, ¿qué has dicho? ¿Por qué andas vagando por los pasillos? Tu abuela no se encuentra bien, dijo, y desesperada por cambiar de tema, añadió. Llegas tarde a casa. Tenía asuntos que atender en Stanford, repuso él en tono seco. Su amante, si fuera cualquier otra cosa, su respuesta no habría sido esa, pero era extraño que hubiera llegado a casa. Normalmente se quedaba a pasar la noche. Pese a ser de cuna respetable, ella era una criada en Belgrave, y como tal, se enteraba de casi todos los chismes. Si el duque se quedaba fuera toda la noche, ella solía enterarse. Tuvimos una noche algo agitada. Él la miró expectante. Ella titubeó un momento y luego, bueno, no había más opción que decir la verdad. Nos asaltaron unos bandoleros. Por Dios, exclamó él mirándola con más atención. ¿Estás bien? ¿Está bien mi abuela? No sufrimos daño ninguna de las dos, pero nuestro cochero tiene un feo chichón en la cabeza. Me tomé la libertad de darle 3 días libres para que se recupere. Por supuesto. Cerró los ojos con expresión triste y al abrirlos, dijo, debo pedir disculpas. Debería haber insistido en que llevaran más de un jinete de escolta. No seas tonto, no es culpa tuya. ¿Quién podría imaginar que...? Se interrumpió porque no tenía sentido buscar responsables. No nos hicieron daño, eso es lo que importa. Él lanzó un suspiro. ¿Qué les han robado? Ella tragó saliva. No podía decirle que solo les habían robado un anillo. Thomas no era ningún idiota. Le extrañaría. Esbozó una sonrisa, decidiendo que era mejor responder con ambigüedades. No mucho. A mí, nada. Imagino que era evidente que no soy una mujer acaudalada. Mi abuela debe de estar rabiosa. Está algo alterada, dijo ella evasiva. Llevaba su collar de esmeraldas, ¿verdad? Sacudió la cabeza. La vieja bruja le tiene un cariño ridículo a esas piedras. En realidad, salvó las esmeraldas, las escondió debajo del cojín del asiento. Él pareció impresionado. ¿De verdad? Yo se las escondí, corrigió ella, nada deseosa de compartir la gloria. Me las pasó a mí antes de que abrieran la puerta del carruaje. Él sonrió por la ocurrencia y pasado un momento de incómodo silencio, dijo, no me has dicho por qué estás levantada tan tarde. Sin duda te mereces también un descanso. Esto... No había manera de evitar decírselo. Además, seguro que él notaría el inmenso espacio vacío en la galería al día siguiente. Tu abuela me ha hecho una extraña petición. Todas sus peticiones son extrañas, repuso él al instante. No esta. Bueno, pestañó exasperada. ¿Cómo había acabado así su vida? Supongo que no querrías ayudarme a descolgar un cuadro de la galería. ¿Un cuadro? Ella asintió. ¿De la galería? Ella volvió a sentir. Supongo que no habrá pedido una de sus pinturas. ¿Los bodegones? Él asintió. No. Puesto que él no preguntó nada más, ella añadió. Quiero el retrato de tu tío. ¿De cuál? De John. Él asintió, sonriendo un poco, aunque sin humor. Siempre fue su favorito. Pero tú no le conociste, dijo Grace. Por su tono parecía que él había sido testigo de ese favoritismo. No, claro que no. Murió antes de que yo naciera, pero mi padre hablaba de él. Su expresión decía claramente que no deseaba seguir hablando del tema, y a ella no se le ocurrió nada más que añadir, así que continuó donde estaba, esperando a que él ordenara sus pensamientos, y al parecer los ordenó, porque volviendo a mirarla, le preguntó, ¿no es de cuerpo entero ese retrato? Ella se imaginó descolgándolo de la pared. Creo que sí. Le dio la impresión de que dirigía sus pasos a la galería, pero en lugar de eso, apretó la mandíbula
y su expresión se transformó con la dureza de un imponente duque. No, dijo con rotundidad. No, no le vas a llevar ese cuadro esta noche. Si desea el maldito retrato en su dormitorio, puede ordenarle a un lacayo que se lo lleve por la mañana. Grace deseó sonreír ante esa actitud protectora, pero estaba demasiado cansada. Además, tratándose de la viuda, hacía mucho tiempo que había aprendido que no servía de nada resistirse. Te aseguro que estoy deseando irme a dormir, pero será más fácil todo si la complacemos. De ninguna manera. Sin esperar respuesta, comenzó a subir las escaleras. Grace se quedó un momento observándolo y luego, encogiéndose de hombros, se dirigió a la galería. No podía ser tan difícil sacar un cuadro de una pared, ¿verdad? Solo había dado 10 pasos cuando oyó a Thomas gruñir su nombre. Grace se detuvo con un suspiro. Debería haberlo sabido. Aquel hombre era tan tosudo como su abuela, por mucho que él detestara esa comparación. Se apresuró a volver al pasillo cuando la volvió a llamar. Estoy aquí. Por Dios, vas a despertar a toda la casa. Él puso los ojos en blanco. No me digas que ibas a ir a la galería a sacar el cuadro tú sola. Si no se lo llevo ahora, se pasará el resto de la noche tirando del cordón para llamarme y no me dejará dormir. Él entrecerró los ojos. Ven y verás. ¿El qué? Preguntó ella alarmada. Arrancar su cordón para llamar, dijo él continuando la subida con renovada resolución. Arrancar su... Thomas. Subió corriendo, pero claro, no podía alcanzarlo. Thomas, no puedes. Él se giró e incluso sonrió, lo que ella encontró bastante preocupante. Es mi casa, puedo hacer lo que quiera. Y mientras ella asimilaba eso con su agotado cerebro, él avanzó por el pasillo y entró en el dormitorio de su abuela. ¿Qué pretendes hacer? Le oyó decir. Soltando el aliento, corrió por el pasillo y entró en la habitación, justo cuando él estaba diciendo: Santo cielo, ¿te encuentras mal? ¿Dónde está la señorita Eversley? Preguntó la viuda, mirando nerviosa por toda la habitación. Aquí, dijo Grace, acercándose a toda prisa. ¿Lo tiene? ¿Dónde está el retrato? Necesito ver a mi hijo. Señora, es muy tarde, dijo Grace tratando de explicárselo. Se acercó un poco más, aunque no sabía para qué. Si la viuda comenzaba a hablar del bandolero y de su parecido con su hijo favorito, ella no podría impedirlo. La proximidad, sin embargo, le creaba al menos la ilusión de que podría evitar el desastre. Señora, repitió con amabilidad en voz baja mirándola con cautela. Por la mañana puedes ordenarle a un lacayo que te lo traiga, dijo Thomas en un tono algo menos imperioso. No voy a permitir que la señorita Eversley haga ese pesado trabajo físico y mucho menos a estas horas de la noche. Necesito el retrato, Thomas, dijo la viuda, y Grace casi se acercó a cogerla de la mano. Su voz sonaba muy triste, la voz de una anciana, y de ninguna manera parecía ella misma cuando añadió: Por favor. Grace miró a Thomas. Él parecía inquieto. Mañana, a primera hora si quieres. Pero... No, lamento que te hayan asaltado esta noche, y por supuesto haré todo lo que sea necesario dentro de lo razonable para procurarte comodidades, pero esto no incluye exigencias caprichosas a horas intempestivas. Se miraron fijamente durante tanto tiempo que Grace deseó encogerse. Entonces, Thomas dijo: Grace, vete a dormir. Pero no se giró para salir de la habitación. Ella se quedó inmóvil un momento, esperando que, no lo sabía, una contraorden de la viuda, que retumbara un trueno fuera de la ventana. Puesto que no llegó ninguna de las dos cosas, concluyó que no podía hacer nada más esa noche y salió de la habitación. Mientras iba caminando por el pasillo, los oyó discutir, aunque sin ninguna palabra violenta o acalorada. Los Cavendish tenían un temperamento frío y era mucho más probable que se atacaran con un dardo de hielo que con un grito. Expulsó el aire de sus pulmones de forma larga y temblorosa. Jamás se acostumbraría a esas cosas.
Llevaba 5 años trabajando en Belgrave y todavía le sorprendía el resentimiento que había entre Thomas y su abuela. Lo peor era que ni siquiera había un motivo. Una vez se atrevió a preguntarle a Thomas a qué se debía ese desdén o aversión entre ellos, y él se había limitado a encogerse de hombros, diciendo que siempre había sido así, que a ella no le caía bien su padre, que su padre lo odiaba a él y que habría estado mucho mejor sin ninguno de los dos. Eso la dejó pasmada. Había supuesto que en todas las familias había cariño. En la suya lo había habido. Su madre, su padre. Cerró los ojos para contener las lágrimas. Se estaba volviendo muy sensible, o tal vez se debía a que estaba cansada. Ya no lloraba por ellos, los echaba de menos, siempre lo haría, pero el enorme agujero que había dejado en ella la muerte de sus padres ya había sanado. Y ahora... Bueno, había encontrado un nuevo lugar en el mundo. No era el lugar que hubiera esperado, ni el que sus padres desearían para ella, pero tenía comida y ropa y la oportunidad de ver a sus amigas de vez en cuando, aunque a veces, por la noche, cuando se metía en la cama, se le hacía todo muy difícil. Era consciente de que no debía ser desagradecida. Estaba viviendo en un castillo, por el amor de Dios, pero no la habían criado para esa vida, no la habían educado para servir, ni para soportar a una viuda amargada. Su padre era un caballero terrateniente y su madre un miembro muy querido de su comunidad. La habían criado con cariño y risas. A veces, cuando estaban sentados junto a la chimenea al anochecer, su padre suspiraba y decía que su hija se quedaría soltera, porque no había en toda la comarca ningún hombre lo bastante bueno para ella. Grace se reía y le preguntaba: ¿Y en el resto de Inglaterra? Tampoco. ¿Y en Francia? Santo cielo, no. ¿Y en América? ¿Es que quieres matar a tu madre, niña? Se marea solo con ver la playa. Y todos sabían que ella se acabaría casando con un hombre de la comarca que vivía cerca de ellos, o al menos a una distancia corta en carruaje o a caballo, y que sería feliz. Encontraría lo que habían tenido sus padres, porque nadie esperaba que se casara por un motivo que no fuera el amor. Tendría bebés, su casa estaría llena de risas y sería feliz. Ella se consideraba la muchacha más afortunada del mundo, pero la fiebre llegó a la casa Eversley de manera cruel, dejándola huérfana. A los 17 años no podía continuar viviendo sola en aquella casa, y lo cierto es que nadie sabía qué sería de ella mientras no se aclararan los asuntos de su padre y se leyera el testamento. Rió con amargura mientras se quitaba el vestido arrugado preparándose para acostarse. Las disposiciones de su padre solo empeoraron las cosas. Estaban endeudados, no demasiado, pero sí lo bastante como para convertirla en una carga. Al parecer, sus padres siempre habían vivido por encima de sus posibilidades, con la esperanza de que el amor y la felicidad fuera suficiente para salir adelante. Y lo cierto es que así había sido. El amor y la felicidad que sentían había ayudado a los Everslade a superar cualquier obstáculo, excepto la muerte. Silsby, el único hogar que había conocido, pasaría a manos de su primo Miles. Ella lo sabía, pero no había contado con su impaciencia para instalarse allí, ni tampoco con que continuara soltero, ni con que la aplastara contra la pared y presionara sus labios contra los suyos, esperando que ella se lo permitiera y agradeciera su gentil interés por ella. Claro que él tampoco había contado con que ella le clavara un codo en las costillas y la rodilla en... Bueno, después de eso, ella dejó de contar con su afecto, y esa era la única parte de todo el desastre que todavía la hacía sonreír. Furioso por el rechazo, Miles la había puesto de patitas en la calle, dejándola sin nada, sin casa, sin dinero y sin parientes, aunque a él no lo contaba como tal. Fue entonces cuando apareció la viuda. La noticia de su apurada situación se había extendido con rapidez por el distrito, y la viuda se presentó allí como una diosa de hielo para llevársela. Claro que ella no se hizo ilusiones de que la fueran a tratar como una huésped. La viuda llegó allí con toda una comitiva, miró fijamente a Miles hasta hacerle bajar la mirada avergonzado,
Ese fue el momento que Grace sinceramente más disfrutó y luego le anunció: «Será mi dama de compañía». Antes de que Grace tuviera la oportunidad de aceptar o rechazar su oferta, la viuda se dio media vuelta y salió de la sala, lo cual solo confirmó lo que todos ya sabían, que ella no tenía opinión en el asunto. De eso hacía 5 años. Ahora vivía en un castillo, comía bien, y su ropa era, si no lo último de la moda, sí de buena confección y bonita. Por lo menos, la viuda tenía buen gusto y no era tacaña, aunque tal vez esas fueran sus únicas virtudes. Vivía a solo unas millas del lugar donde se había criado y la mayoría de sus amigas seguían en la comarca, por lo que las veía con cierta regularidad, ya fuera en el pueblo, en la iglesia o en las visitas de la tarde, y si no tenía su familia, al menos no la habían obligado a casarse con Miles. Pero aunque agradecía mucho todo lo que la viuda había hecho por ella, deseaba algo más, o tal vez ni siquiera más, tal vez simplemente algo diferente, algo que resultaría muy improbable, pensó, metiéndose en la cama. Las únicas opciones para una mujer de su cuna eran empleo o matrimonio, y para ella en concreto, la única opción era el empleo. Los hombres de Lincolnshire le tenían demasiado miedo a la viuda como para hacerle ninguna proposición. Era bien sabido que Augusta Cavendish no tenía el menor deseo de formar a otra dama de compañía, y era más sabido aún que Grace Eversleigh no tenía ni un cuarto de penique. Cerró los ojos, intentando recordar que las sábanas entre las que estaba acostada eran de la mejor calidad, y que la vela que acababa de apagar era de pura cera de abeja. Lo cierto era que tenía todas las comodidades materiales, pero lo que deseaba era... En realidad, no importaba lo que deseara. Aquel fue su último pensamiento antes de quedarse dormida. Y soñó con un bandolero.